Por aquí quería hablar un poco, dar mi opinión sobre el juego que estás viendo aquí en pantalla. Un poco lo mismo, recordando el por qué yo hago estos videos. El propósito de este canal es más que todo trabajar en la parte de desarrollo de juegos o de videojuegos. Y es por eso que una vez jugado algunos, me gusta evaluarlos. En este caso son juegos tipo VR, para hablar sobre algunas mecánicas que obviamente uno pudiera replicar o mejorar o cambiar o adaptar o ver si vale la pena implementarlas en cualquier título que uno quiera implementar. Y en este caso obviamente tenemos que hablar sobre este, que es para mí el mejor juego, y eso lo quiero dejar claro, que he jugado hasta ahora en las MetaQuest, ya que por lo inmenso, por la cantidad de opciones, por la variedad, no se vuelve repetitivo, no se vuelve tedioso, hasta llegado a cierto punto, pero eso lo determina cada quien. De igual manera, a lo último te voy comentando de esto, ya que a la fecha no lo he terminado. Pensé que estaba a punto de terminarlo, pero resulta que no, que era el inicio de otro capítulo, ya que yo voy siguiendo también una guía por internet cuando me quedo atascado. Ya esto voy a hablar un poco más adelante. Y yo pensaba que ya lo iba a terminar porque las listas de reproducciones de ambos canales llegan hasta más o menos el mismo punto, pero luego me di cuenta de que no. Entonces, vamos a comentar hablando un poco lo malo sobre mecánicas mejorables. Como todo RPG, que es lo que puedes ver por acá también, esto es un juego tipo RPG con todas las ventajas y desventajas que esto nos trae. Desventaja sería que por más que sea, nos movemos un poco, el ambiente es un poco tosco, ya que son ambientes extremadamente grandes y no se pule tanto el detalle sobre contacto o sobre las superficies, cosa que es un poco común en este tipo de títulos, lo que no son tipo pasillo, por así decirlo. Entonces podemos ver problemas como este, en el cual mi compañero se murió, aunque no se ve, y dice que le dé una poción revitalizadora para que lo levante, pero el problema es que está en una zona a la cual yo no puedo llegar. Entonces, ese tipo de cosas tuvieron que pulirlas en las partes de que cuáles son superficies que podemos interactuar y cuáles no, y evitar este tipo de problemas. Inclusive recuerdo uno, aunque esa no la grabé, no tengo una captura. Esto también tiene muchos minijuegos, entre ellos de pesca. Y la primera vez que tuve un pescado fue de que cuando se dividió el agua tipo Dios, es decir, tipo Jim Carrey, cuando dividió la sopa, que la dividió en dos paneles, y apareció un pescado muerto ahí. Lo agarré y me dieron un logro de mi primera pesca. Entonces son cosas un poco bobas realmente que no le quedan muy bien. Aquí el sistema de logros como que no está muy bien, no está muy bien pulido. Vale, entonces este tipo de cosas ocurren aquí. Por lo demás, la mayor queja que yo tengo aquí es con la bendita espada látigo, la cual para la lucha me encanta realmente, pero para interactuar con el escenario, ya que la espada látigo te sirve para muchas cosas, no solamente para pelear. Ya vas a ver cómo es la espada látigo en caso de que no me sigas. Entre ellas es para engancharse en otras superficies, que son estos tipos de triángulos que ya vas a ver aquí en unos momentos, y se supone que le tiene que llegar. Yo ahí hasta la fecha yo pienso que lo estoy haciendo bien. Mira que le estoy casi que apuntando al bendito triángulo y no le llego. Aquí el chiste era de que me salen unas cuchillas por acá y se van acercando a medida que yo me voy moviendo. Obviamente yo me muevo más rápido de lo que las cuchillas se van acercando. Pero llega un punto en la cual si no latinas, como me pasó, te mata. Entonces este nivel lo repetí, mira, como 20 veces sin exagerar, porque no le podía llegar. Entonces yo creo que es un poco tanto de mecánica como de que obviamente el látigo llega hasta determinada longitud. Entonces creo que lo exageraron demasiado y no llegaba de manera cómoda. Al menos a mí me costó mucho algunas escenas con el bendito látigo. Entonces son cosas que realmente tuvieron que pulir. Y otra vez esto es importante porque si no, esto es una de las mecánicas que más me gustó el látigo para este tipo de juegos. Pero hay que ver realmente cuán complicado es, como quien dice, hacer una funcionalidad similar, pero sin fregarla tanto como hicieron acá. Ya que otra vez la dificultad sería más que todo moverse rápido con las manos para llegar al punto, luego tener la destreza de agarrar la espada látigo y darle en el punto. Pero tampoco así que lo estoy dando como 20 veces y no llega, ya que ya eso es un error de jugabilidad más que una dificultad. Bueno, yo voy aquí, como digo, siempre salteando un poquito en base a la pantalla que voy capturando acá, entonces voy saltando de un punto a otro. Aquí, por ejemplo, de las cosas que me gustó mucho del juego es que se ve bastante bien si lo comparamos con otros horrores gráficos que hay por aquí, y eso es que es un juego bastante inmenso con muchos, como quien dice, muchos polígonos, muchos objetos. Pero aquí puedes ver un poco cómo es el truco en todo esto. Fíjate la carne, que lamentablemente no la capturé aquí bien, pero se ve terrible, vamos a estar claros. Si lo comparas, por ejemplo, con el personaje. Entonces está bastante bien porque, aunque lamentablemente aquí lo pusieron muy al inicio, y por lo tanto es lo primero que uno ve, pero por más que sea aquí, lo más importante es interactuar con el personaje que tenemos acá, el cual tiene una mucha mejor calidad gráfica, por así decirlo. Si lo comparas con esto, que está muy poligonal, esto se ve mucho mejor. Al igual que, por ejemplo, aquí
del horno y otros escenarios, ya tú vas viendo cómo van perdiendo calidad, y es precisamente para que este tipo de títulos se puedan disfrutar en este tipo de dispositivos, que otra vez, por 14ª vez, como lo he dicho en otros videos, tiene un alcance de potencia bastante limitado, si lo comparamos por ejemplo con un PC o algo más dedicado. Aquí también otra crítica que le doy: estos puzzles son interesantes, pero el problema es un poco como es la ejecución, ya que a medida que nosotros vamos avanzando, y este fue el último que yo hice, son un poquito unas figuras un poco más complejas o que se encuentran los puntos pegados. ¿Cuál es el chiste aquí? Que tú tienes que partir, fíjate donde tengo el cursor, de algún punto, por ejemplo aquí en el medio, y tienes que ir haciendo el recorrido sin chocar nuevamente con el punto. O mejor dicho, por ejemplo, si ya tú hiciste este movimiento, no puedes hacerlo otra vez. No puedes, por ejemplo, regresarte hasta acá, porque ahí ya reinicias otra vez el puzzle. ¿Cuál es otra forma de reiniciarlo? Cuando tocas otro punto que realmente no tiene nada que ver con la figura. Por ejemplo, suponte que vienes de este punto hasta acá, automáticamente se reinicia el puzzle. Entonces se supone que el puzzle es simplemente hacer eso que te estoy comentando, hacer el contorno sin que se repita la figura, o sin que se repita el punto y el trazado. Pero están a veces tan cercas que, y esto me costó mucho con esto, y a veces se reiniciaba y no entendía por qué. Ya me estaba de verdad reventando, sobre todo con el de la garza. A veces se reiniciaba y no entendía por qué, y era porque, no voy a decir inconscientemente, porque ya yo creo que es un problema más de mecánica, es decir, que tuvieron que hacer un poquito más de separación aquí entre los puntos, pero tú vas pasando por acá, entonces puede que se te ruede un poquito la mano, ya que recuerda que esto lo hacemos con el control y choque involuntariamente con el siguiente, o simplemente el hitbox o la caja de colisión está muy cerca, o qué sé yo qué demonios habrán hecho, está muy cerca, y a veces, sin que uno lo quiera, choca con otro que está al lado y por lo tanto se reinicia. Entonces tienes que ir aquí a velocidad de abuela para que no ocurra precisamente eso. Entonces son cosas que realmente tuvieron que pulir mejor, simplemente separando un poquito más los círculos. Creo que hubiera quedado mejor el minijuego, por así decirlo. Este es otro video. Este es el modo túnel. Realmente no todos los juegos lo tienen. Otra vez, no todos los juegos lo tienen, lamentablemente. Esto ayuda muchísimo. Sin eso yo no hubiera podido disfrutar el título realmente, porque uno agarra un mareo. Aquí es un poco como es la jugabilidad. Fíjate que me encantó la jugabilidad. Aquí sí estás aprovechando este tipo de dispositivos en las cuales sí te sientes bastante integrado con lo que estás haciendo. En este caso, fíjate que tienes total libertad para meter machetazos a diestras y siniestras. Aquí tú tienes dos armas, una especie de hacha y la cuchilla. Ahí lo que no me gustó mucho es que realmente no te dieron una diferencia fundamental entre ambas, ya que aparte del látigo que lo desbloqueas más adelante, también puedes lanzarla tipo toro, como las películas de Marvel, y la misma se te regresa cuando tú la solicitas. Eso es excelente, pero ambas funcionalidades estaban tanto con el hacha como con la espada. Entonces, aparte de que es un hacha, que a efectos prácticos es una espada más pequeña, es decir, que no, eso es lo que estamos percibiendo en el juego, no hay una distinción más clara. Por lo tanto, siempre tienes como que dos espadas. Un poco repetitivo, creo que hubieran podido aprovechar otro tipo de arma que sea más, como quien dice, sea diferente en su mecánica que la espada, o viceversa. Pero bueno, al final son equivalentes. Es un poco lo malo que no me gustó de las armas que nos dieron. Aquí también este es el modo Dios, ya que va haciendo el plano entre dos personajes. Este es el, como quien dice, el mortal. Y el modo Dios es cuando estás viendo el mortal de esta forma. Una de las problemáticas que también tuve aquí es que una vez uno está viendo hasta un punto, suponte que estoy viendo esta estatua desde el modo Dios, pero el jugador está viendo para acá, para este otro lado. Entonces cuando cambias de uno al otro, siempre te descoordinas. Entonces realmente es un fastidio porque tienes que recuperarte y decir a dónde demonios estaba viendo, ya que como tenemos todo el espacio, se vuelve tedioso, porque lo que yo hubiera hecho era que si estoy viendo en este plano, ya sea en el modo Dios o el normal, cuando pasa al otro, que al menos el jugador quede viendo hasta esta parte y no que quede viendo donde estaba viendo antes, porque te descoordina fácilmente. ¿Cuál es otro problema? Aquí puedes ver que tengo otro de los acompañantes. Esta escena también me costó avanzar y es por eso que siempre estaba siguiendo alguna guía en internet, cosa que nunca me gusta en los juegos, pero bueno, a veces tocan porque si no uno se desespera aquí. Era que este personaje ya había aparecido dos veces, una para llegar a esta sala, luego aquí, ya yo había hablado con él dos veces. Y luego de esto tenía que mover aquí algunas torres, me salían estas marcas verdes que yo no sabía qué demonios eran, ya que esto era una habilidad del personaje y por lo tanto no sabía qué demonios tenía que hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo tenía que hacer? Sí, y esto lo hice fue precisamente porque lo vi en la guía. Tenía que agarrar en modo Dios al personaje que antes estaba aquí. Lo tenía que agarrar con una mano y luego con la otra también presionaba un botón y ahí hacía una especie de afiliación con el bendito jugador, el secundario acá. Y a partir de ahí ya podía utilizar sus habilidades.
pero en ninguna parte me lo indicaron. Entonces tú te quedas así como que no entiendo. Claro, esta habilidad también, o esta mecánica también la tienes que emplear anteriormente, porque este sería el tercer jugador que yo sumé a mi equipo, pero realmente uno se lo olvida o simplemente no es algo así como quien dice tan llamativo. La parte de accesibilidad al juego, es decir, que te dé más tips sobre qué es lo que esperas que tú hagas, falla aquí mucho. Porque esto otra vez ocurre mucho ya tanto en los problemas de mecánica, como te he comentado con la espada, que ahorita te voy a dar algunos otros ejemplos. Esto se repite también muchos en otros escenarios, tal cual también te comentaba aquí con el de las peloticas. Siempre falla un poco en la parte de saber qué demonios tenemos que hacer. Que otra vez eso lo puedes tomar un poco como dificultad, es decir, para que tú entiendas el puzzle, pero aquí el puzzle, que también es un problema para mí, es que no tienes ni puta idea de lo que tienes que hacer. Entonces, para mí no es tanto, o sea, lo ideal para mí sería, tal cual tenemos aquí en este puzzle, ya tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Entonces, la dificultad es hacerlo, más no determinar que te encuentras en un espacio vacío y no sabes qué hacer. Que en este caso, por ejemplo, me costó porque si no veo la guía nunca iba a adivinar de que tenía que agarrar el mono y hacer el truco que te acabo de decir. Y esto se repite mucho. Bueno, esto era la cinemática al inicio, no viene ahorita mucho al caso. Aquí un poco lo mismo, son puzzles muy inmensos o escenarios muy grandes en donde tenemos que hacer a veces algo y no queda muy claro de qué es lo que tenemos que hacer. Aquí también puedes ver algunos problemas de visualización cuando uno está en una superficie flotando, puedes ver ahí cómo se rompe. Lamentablemente no tomé uno más grande, más adelante, pero hay una parte donde también están este tipo de superficies y apenas volteaba se le veía el escudo ahí de esta forma que estás viendo a través del mesh. No sé por qué no pulieron eso, eso sí fue también un tremendo problema. Aquí otro problema de, como te digo, tengo que levantar esto con una mano y con la otra le tengo que dar con el hacha o con la espada, lo que sea, le tengo que atinar a ese botón que aparece brillante. Y fíjate que más o menos yo estoy apuntando a la superficie, pero no llega. Después de intentarlo 30 veces, en algún punto la pego. Entonces no es que solamente haya problemas de puntería, que seguramente me habrá pasado un poco, pero es que a veces es que la pone a metros de distancia donde estoy apuntando. Aquí otro problema que yo vi. A ver, como te digo, a veces cuesta adivinar qué es lo que quiere que uno haga. En este caso, yo no había visto una palanca que estaba anexo a la izquierda, que la tenía que atinar para que bajaran estas cuestiones de aguas. Pero yo pensaba que, bueno, precisamente como puedo atravesar las cuestiones de agua estas que tenemos acá, entonces yo tenía que darle a esta botoncito que estaba ahí. Entonces estuve media hora dándole y luego me di cuenta de que no era eso, sino era una palanca que estaba al lado. Entonces son este tipo de cosas que no quedan del todo bien, que como te digo, simplemente se dedicaron a hacer los escenarios, pero a veces como que no midieron realmente como uno lo apreciaba como jugador. Tiene ese tipo de problemillas. Y ya aquí creo que llega al final. Es básicamente eso, por lo demás me pareció un excelente título, como te he comentado. Y otras críticas que le pudiera dar es que las pantallas de carga son una ladilla realmente. No sé por qué le colocan tantos. El problema no es que tú digas que tienes que cargar un juego gráficamente muy demandante y por esto se tarda, esto se puede entender. Pero es que tiene como tres pantallas de carga. Tiene una pantalla de carga al inicio en la cual te muestra una imagen de fondo y va cargando. Tiene una pantalla de carga que te muestra la pantalla en negro. Luego de eso te ponen en una sala en la cual te aparecen tres puras inmensas, que no sé por qué te cargan siempre en esa sala. Y para cargar ahí ya has pasado por dos pantallas de cargas. Y luego de esa sala tienes que ir a una especie de puerta virtual tipo God of War 1. Bueno, el que salió ahí ahora para PlayStation 4 a partir de PlayStation 4. En la cual te tienes que mover por un túnel de luz y luego ir a donde realmente tú estabas. Entonces son como tres pantallas de carga que tienen que ocurrir hasta que tú puedas disfrutar el donde estabas parado. Lo cual me parece horrible, realmente. Porque es el juego que más pantallas de cargas o las pantallas de carga son más largas que he jugado. Entonces no hacía falta colocar tantas pantallas de carga realmente. Porque ya de una te tendría que ir hacia el último punto de guardado que quedó, no a una sala extraña ahí que no hacen nada. Bueno, lo demás que te había comentado de los errores de mecánica que faltaron pulir. Y otra cosita que también me hubiera gustado y que siempre falla en este tipo de RPGs es que los diálogos con los personajes secundarios, ahorita no recuerdo cómo que le llaman a este tipo de personajes, sobre todo tus acompañantes, son demasiado repetitivos. Por ejemplo, en la primera parte tú estás hablando siempre es con una especie de puma, una mujer puma ahí, que se convierte en más o menos lo que tú veías por acá. Siempre son figuras, no recuerdo ahorita cuál es el término que le dice, pero son animales mezclados con humanos. Aquí, por ejemplo, está el pajarraco, no sé si se ve. Creo que se veía por aquí en uno de los laterales.
Entonces son esos tus acompañantes y siempre te están repitiendo lo mismo. Por ejemplo, en el caso de la tigresa, cada rato, cuando la quería que la saludara, me decía, mírame, 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 coño, ¿sabes? Cambia un poquito la frase para que también le des un poquito más de realismo al juego, en el sentido de que se disfrute más la experiencia y no se vuelva tan repetitivo. Y cuando tú te apuntas en ella, ya que ella también pasa a forma montura para que te puedas desplazar más rápido, también es un poco un fastidio porque cada rato te dice de que qué lástima es tener dos piernas nada más. Entonces cambiamos un poquito la frase. No sé qué cuesta agregar unos 15 diálogos más, sino simplemente dejarle 2 diálogos y listo. Que ya a veces que si hacen diálogos únicos, por ejemplo cuando estás en una misión o algo en particular y está el personaje que te digo, medio humano, humanoide, en este caso es un águila mezclada con un humano, se diría. Pero eso falló bastante. Por lo demás, como te digo, es un excelente juego y estas son cosas que yo tomaría o corregiría, que son pendejadas en la mayoría, en caso de que quiera tomar aquí mecánicas similares en este tipo de títulos. Otra cosita importante, aunque ya eso es algo un poco más cuestión mía, de que como te comentaba no lo he terminado, yo pensé que estaba a punto de terminarlo, y esto es bueno y malo al mismo tiempo. Yo, por ejemplo, tengo la manía de que me aburro muy rápidamente de los juegos, entonces ya por ejemplo en esta parte ya se me quita un poco lo exótico, lo interesante del juego, ya que al final todo es eso, darle machetazos a todo el mundo. Y ahorita como quien dice me pusieron a hacer básicamente lo mismo pero con otro jugador que es un poquito asquerosito porque es una especie de pescado hembra. Entonces cada vez que tú agarras una arma o un arpa, ahí sí me gustó por ejemplo la parte del arpa. Bueno, aquí estaba buscando, este es uno de los canales que yo utilizaba para avanzar cuando me quedaba atascado. Ahorita lamentablemente no se ve mucho, pero te cambian de personaje. Aquí lo que me gusta es que te dan otra arma, te dan una especie de arpa, entonces aquí un poco la jugabilidad es distinta. Este es el mono acompañante que también se pone en modo montura. Pero ya se me vuelve realmente cada rato lo mismo. Entonces ese es, como digo, un problema que tienen entre comillas los RPG, que depende un poco de lo que te guste. Esa es el arma que te dan ahora. Voy a trazarlo un poquito y ya se vuelve asqueroso los sonidos. Y cuando la agarras y demás. Y ya me da un poquito de... Ahí puedes ver un poco cómo suena, como si fuera un escupitajo. Entonces se vuelve desagradable porque es una especie de pescado. Y esa arma sería el equivalente al látigo que te mostraba antes. Que funciona obviamente también para atacar. Pero aunque esta es más tedioso de utilizarle, tiene menos funcionalidades. Entonces se vuelve fastidioso de que cuando tú avanzas se supone que tienes que tener más desbloqueos de armas y más opciones. Pero aquí hicieron como que un downgrade y estás como que con menos opciones, lo cual no me gusta. Por ejemplo, en el otro tengo el acceso a 2 armas y podía utilizar el látigo para también atacar. Esta no puedo. Esta simplemente es para engancharse en superficie. Por cierto, eso es la lengua de un pescado. Entonces se vuelve muy asqueroso. Esa es la arpa que te digo. Es lo que me gustó aquí. Pero ya llega un punto, precisamente por ese downgrade que le hicieron, si de repente le hubieran colocado mejores armas, o al menos con una variación más interesante, un arco hubiera hecho muy interesante, pero no lo hicieron. Lo hubiera terminado, pero para hacer ahorita lo mismo con esto realmente no me cuadra ya. Otra crítica que yo le hago, que esto volviendo un poquito a la primera parte, es que cuando haces el látigo al final se vuelve todo un poco robado. Aunque bueno, eso depende, ya lo ajustas con la dificultad, porque le terminas dando latigazos a todo el mundo. Y antes de eso, terminabas peleando siempre era como gato, porque como tenía 2 armas equivalentes, la forma más rápida de herirlo era precisamente arañarlo de arriba hacia abajo, con ambas armas, lo cual a veces hacía un poco bobo, y otra vez vas perdiendo un poquito de, como quien dice, la gracia a este tipo de títulos, porque terminas haciendo es el payaso. Un poco como lo que hablaba con Batman cuando querías, por ejemplo, planear, que tenías que ponerte las manos encima como unos cachitos encima de la cabeza. Una bobería. Pero en fin, son detallitos, como te digo, y por lo demás yo creo que es tremenda experiencia que tuve aquí y obviamente esto me puede servir en algún momento cuando quiera copiar aquí alguna mecánica. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos en otro video.